Nunca dejará de sorprenderme cómo el señor Eiichiro Oda en el presente de la obra a veces puede ser bastante tibio a la hora de matar personajes, pero cuando se trata de flashbacks se le mete el diablo y comienza a meter muertes, traumas, abusos y todo tipo de escenas y temas bastante crudos. Desde hace semanas hemos visto lo mucho que ha sufrido Kuma desde que era niño, y en este capítulo 1098 Oda sigue sin soltarle el brazo metiéndole un problema detrás de otro. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Pobre Kuma, que sin duda tiene uno de los pasados más trágicos de toda la serie, y para acabarla de joder, el flashback todavía no termina, por lo que seguramente aún tenemos que ver unos cuantos traumitas más que le jodieron la vida. Pero bueno, vámonos con calma, dejemos de rellenar esta vaina y empecemos de una con lo más importante del capítulo 1098 del manga. Al igual que la semana pasada, dividamos este video en los personajes más destacables del capítulo, empezando como no podía ser de otra manera con el papá del prota. A pesar de que en este capítulo Dragon no tiene un papel protagónico, aún así está dando mucho de qué hablar y está causando un gran debate dentro del fandom. La semana pasada, cuando se nos contó que Ginny fue secuestrada, el 90% del fandom dábamos por hecho que dependiendo quién la había secuestrado, el ejército se movilizaría inmediatamente para tratar de salvarla, cosa que sorpresivamente no ocurrió y el ejército siguió haciendo sus cosas por 2 años, pareciendo que el tema de Ginny era un caso completamente perdido. Esto ha hecho que el fandom se divida en 2 bandos, teniendo un grupo que tacha a Dragon de cobarde por no hacer nada para salvarla, y por otro lado está el grupo que lo defiende a muerte, asegurando que él no podía hacer nada para sacarla de la Tierra Santa. En mi caso no estoy a favor de ningún lado, pues hasta no ver más sobre Dragon no puedo asegurar que sea un líder de mierda o uno bueno, pues prácticamente no hemos visto nada sobre su manejo del ejército. Yo más que cobarde pensaría que Dragon es extremadamente cauteloso, algo que es extraño viendo quién es su padre y quién es su hijo. Pero bueno, por alguna razón Dragon salió completamente opuesto y es súper metódico para hacer las cosas, y justamente esa comparación con su familia o con otros personajes es lo que lo hace ver cobarde en este capítulo a pesar de que no lo sea. Eso sí, me hubiera gustado ver aunque sea un diálogo por parte de Dragon o alguna especie de plan de rescate, donde se deje claro que sí que quería salvarla para que no pareciera que le da igual que la hayan secuestrado. Quiero pensar que por ser el flashback de Kuma, Oda se centró más en cómo se sintió él y cómo le afectó emocionalmente, y no tanto en las acciones de Dragon o Ivankov, que en este flashback son secundarios. Así que de momento, hasta no ver un poco más de Dragon, no me parece que sea un cobarde, pero sí me parece que su forma de actuar es extremadamente lenta y quizá demasiado cautelosa. Tengo clarísimo que tener un plan es de suma importancia para evitar más bajas, o peor aún, que el ejército entero se ha radicado completamente. De hecho, ya hemos visto casos donde atacar a lo bruto termina mal. Ahí tenemos el caso de Kid, que se sentía muy valiente por tener al guión de su lado, y al pobre bruto se lo terminaron culeando. Garp se volvió loco atacando el territorio de un emperador y terminó siendo capturado por los piratas de Barba Negra. E incluso Shirohige llegó a Marineford sin ninguna estrategia decente, y sobra decir la cogidota que les metieron, que si no fuera por Shanks, los piratas de Barba Blanca y sus aliados habrían sido exterminados en ese momento. Así que de cierta manera entiendo al papá de Luffy, pues él no es el prota e invadir la Tierra Santa a lo loco, y con su ejército tan pequeño en ese momento pudo salir extremadamente mal, y quizá actualmente no existiría el ejército revolucionario. O sea que resumidamente Dragon es demasiado cauteloso y hace daño al gobierno lento pero seguro y detrás de su escritorio. Y ya si quieren ver a alguien que invada la Tierra Santa con 2 huevos gordísimos para salvar esclavos, pues ya tuvimos al príncipe este que no se la pensó 2 veces para invadir la Tierra de los Imbéciles. El que tenga miedo a morir que no naga. Ahora bien, pasemos con los siguientes personajes importantes del capítulo, que sería Kuma y su señora. Como ya dije en la intro, Kuma en un par de capítulos se ha convertido en uno de los personajes con los pasados más trágicos de la serie, y si me apuras quizá el que peor la ha pasado en toda la obra. Dentro de One Piece es normal ver pasados increíblemente trágicos, personajes que han perdido a sus padres, personajes que fueron maltratados, que se quedaron solos por muchos años y demás tragedias que seguramente todos recordamos de memoria. Sin embargo, una de las cosas que prácticamente todos los pasados tienen en común es que la cosa mejora, la tragedia pasa y cada personaje tiene su oportunidad de sanar sus traumas, cosa que tristemente Kuma no ha podido hacer. Él jamás ha tenido la oportunidad de ser completamente libre. Algunos pensarían que sí que tuvo sus años felices viviendo con Ginny y unos pocos más cuidando de Bonnie, pero siendo realistas jamás fue completamente libre. A pesar de aparentar vivir feliz, realmente siempre cargaba ese miedo de no poder casarse, vivía con el miedo de que el gobierno lo encontrara y lastimaran a sus seres queridos únicamente por su raza. La única persona que lo amaba perdió la vida de la manera más cruda posible y ni siquiera pudo despedirse, y cuando pensaba que la cosa mejoraba, resulta que su hija está al borde de la muerte por una enfermedad misteriosa. A día de hoy está prácticamente muerto y es un cascarón sin sentimientos que fue torturado hasta el cansancio. Locura total la crudeza con la que se trató al personaje, que aunque lógicamente nos da tristeza, también nos deja claro que cuando Oda se pone serio, puede crear joyas como esta y volver a un personaje que no parece hacer la gran cosa, en uno de los más interesantes e incluso el favorito de una gran parte del fandom, que ha empatizado muchísimo con la historia de Kuma. Pero bueno, dejando un poco de lado la evidente tragedia que rodea a Kuma, en este capítulo finalmente se nos confirma quién secuestró a Ginny y cómo es que nació Bonnie. Resulta que la teoría del clon se fue directito a la sección de teorías fumadas, pero aún así se hizo realidad una de las otras teorías que comentamos la semana pasada, y es que para sorpresa de muchos resulta que Ginny fue forzada a casarse
casarse con un imbécil celestial, quedando embarazada en contra de su voluntad y siendo botada de la Tierra Santa junto a su pequeña hija recién nacida. Ahora bien, sabiendo que Bonnie no es hija biológica de Kuma, podemos suponer que cuando Kuma se quede tieso, la raza Bucaner estará completamente extinta, o por lo menos hasta donde nosotros sabemos, pues de momento Kuma es el único miembro oficial de esta raza aún con vida. Hay muchas teorías de que Teach u otros personajes también pueden ser Bucaners, pero a la fecha que grabamos esto, Kuma sería el único sobreviviente de esta raza. Y un detalle que me pareció curioso es que el libro que está leyendo Bonnie en este capítulo parece ser la Biblia que Kuma siempre está cargando, y dejando de lado que se habla de las Islas del Cielo o de la isla Gyojin, parece que la parte trasera tiene el mismo diseño que Kuma utiliza en su ropa cuando se convierte en Shichibukai. Hace unos capítulos se pensaba que Kuma usaba esa ropa como referencia a los blancos que los esclavos usaban en la cacería de humanos en God Valley, representando que Kuma siempre sería un esclavo y tendría que cargar con ese blanco toda su vida. Pero al ver este diseño en la parte trasera del libro, supongo que más bien será algo relacionado con el dios Nika, y no tanto un símbolo que represente la esclavitud. Lo único que no me termina de encajar del todo sería que si se trata de algún símbolo que represente a Nika o algo de ese estilo, porque el gobierno le permitiría usarlo en todo el pecho. Entiendo que la gente normal ni siquiera sabrá lo que representa dicho símbolo, pero aún así, siendo una organización tan estricta con el tema de Nika, Joy Boy y el siglo vacío, me parecería raro que si de verdad es algo relacionado con Nika, el gobierno permita que su super esclavo lo esté mostrando así de fácil. Nada del otro mundo y quizá no tiene nada que ver, pero bueno, me pareció algo por lo menos curioso. Terminando con Kuma, aún no se nos responde cómo se volvió un Shichibukai. Supongo que el siguiente capítulo será el final del flashback, donde se nos cuenten todos los detalles de su relación con Vegapunk y el proyecto pacifista. Según entiendo, se estuvo rumoreando que Oda estaba preparando algo choncho para el capítulo 1100, por lo que me cuadra bastante que el 1099 esté completamente enfocado en por qué Kuma se volvió Shichibukai, y ya en el 1100 regresemos al presente y quizá por fin lo veamos llegar a Egghead para salvar a su hija, e incluso porque no puede que en dicho capítulo se dé el momento que más estamos esperando muchos de nosotros desde las últimas semanas, que sería ver a Kuma presenciando la forma Nika del prota, un momento increíblemente emotivo que si llega a ocurrir me parece más que digno de aparecer en el famoso capítulo 1100, pero bueno, no hay que adelantarnos pues aún quedan unas cuantas semanas para el 1100, así que mejor hablemos de lo que se nos mostró sobre Bonnie en este capítulo. Como ya dijimos antes, se confirma que Bonnie no es hija biológica de Kuma, sino que es mitad tenrubito, y aunque esto suene súper importante, parece que los imbéciles celestiales y el gobierno en general no la consideran como una mujer perteneciente a una familia noble, o por lo menos no le tienen el mismo respeto que a un tenrubito puro. Esto tiene mucho sentido, pues ya hemos visto que un solo tenrubito puede tener chingos de esposas al mismo tiempo y después deshacerse de ellas como si fueran basura, por lo que dudo mucho que todos los hijos de esas mujeres no tenrubitos que son regresadas al mundo normal se terminen convirtiendo en dragones celestiales. Lo más lógico sería que solo se considere tenrubitos a los niños cuyos ambos padres son nobles, y de hecho viendo lo enfermos que están con mantener su sangre de dioses, no me sorprendería que incluso puedan reproducirse entre miembros de una misma familia. Eso explicaría muchas cosas porque algunos son tan imbéciles que de verdad parece que sus papás son primos. De igual manera se nos cuenta que Bonnie tiene la misma enfermedad de la que murió su madre, una misteriosa enfermedad que hace que te crezcan una especie de piedras azules en el cuerpo y que te impide salir a la luz del sol. Bastante peculiar la enfermedad, pero bueno, ya sabemos que Bonnie no muere, así que podemos dejar de lado las lágrimas y mejor preguntarnos cómo es que encontraron una cura. A inicios del arco de Egghead se nos contó que Bonnie estuvo en la isla futurista cuando era niña, o bueno, más niña de lo que es ahora, y en ese momento conocería al Dr. Vegapunk, por lo que seguramente Kuma, desesperado por tratar de salvar a su hija, accedería a echarse la culpa por los desastres de Sorbet, ganándose así la fama del rey tirano y después unirse como un Shichibukai completamente leal, pero con la condición de que le permitan ver a Vegapunk para que encuentre una cura para las escamas de Zafiro. De esa manera Bonnie sería curada y ahí comenzaría la decadencia del pobre Kuma hasta volverse el robot que conocemos hoy en día. Y también hay que mencionar que me pareció un detalle muy bonito que el nombre de Jaguar Bonnie venga desde su infancia, haciendo referencia a cómo Kuma la hacía sentir mejor diciendo que las piedras esas de su cara eran gemas bellísimas. Eso significaría que la joya que tiene actualmente en la cara no es solo para verse fachera, sino que es para mantener la bella gema de su rostro de la que hablaba su padre. Y ya que hablamos de las escamas de Zafiro, he visto que se habla mucho de que el padre de Bonnie sea el mismísimo Saturno. Recordemos que en las leyendas japonesas la criatura en la que está basada la fruta del vejete es capaz de propagar enfermedades mortales, cosa que cuadra bastante con la enfermedad repentina que adquirió Ginny, y eso hay que sumarle que el zafiro azul es una gema relacionada con el planeta Saturno, un detalle que me parece demasiada coincidencia y más sabiendo cómo es Oda con este tipo de cosas, por lo que si Saturno de verdad llegara a ser el responsable de la muerte de Ginny,
sería incluso más trágico para la historia de Kuma, perdiendo el amor de su vida a manos de la misma persona que intentó asesinarlo en God Valley. Además, en este capítulo se menciona que un Tenrubito estaba interesado específicamente en Ginny, y el viejo tenía ciertos motivos para interesarse en ella, teniendo en cuenta que la niña fue la responsable de traer los piratas a God Valley y arruinar su cacería de humanos, por lo que no me parece muy descabellado que el viejo les haya guardado rencor todos estos años para finalmente cobrar su venganza cuando menos se lo esperaban. Usted es diabólico. Y bueno, para terminar con el capítulo hay que hacer una rápida mención a la situación del señor Oda, que no tuvo tiempo de terminar el capítulo dejando algunas ilustraciones como bocetos incompletos. Según entiendo, esta es la primera vez que algo así ocurre en la historia del manga de One Piece, y puede ser bastante preocupante para la salud del mangaka. No es secreto para nadie que las condiciones en las que trabajan los mangakas son excesivamente exigentes, agotadoras y estresantes. A eso le sumas que es un manga semanal y que Oda estuvo involucrado en otros proyectos como el live action, pues entonces el señor debe traer una presión y cansancio que no es normal y mucho menos sano. Hasta donde sabía, Oda tenía adelantados unos cuantos capítulos y así tener cierto margen para ir trabajando, pero que esta semana no haya sido capaz de terminar nos da a entender que no tiene capítulos adelantados y está trabajando al día. Como fan de la serie me encanta tener capítulos casi cada semana, pero creo que hablo por el 99% del fandom cuando digo que el mangaka necesita tomarse unas semanitas o incluso unos meses de parón para descansar un poco, para cuidar su salud y así continuar su obra a un ritmo mucho más relajado. Desconozco si actualmente tendrá problemas de salud o no, y espero que no, pero es mejor prevenir que lamentar, así que ojalá sí que se tome un break y regrese con más energía para seguir su obra. Pero bueno, eso no depende de nosotros y solo nos queda esperar a que el mangaka siempre esté bien de salud y tenga los descansos necesarios. Así que bueno, de momento creo que no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días con algunos videos para hacer esta semana sin manga un poco más entretenida.